Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos ya a este día martes. Son las 1:11 de la madrugada. Ya estamos preparando todas las cosas para este día increíble porque se viene el debate Anatel entre la candidatura de Janet Jara y José Antonio Kast. El último encuentro antes de la elección de este domingo 14 de diciembre que nos tiene a todos expectantes, puesto que si bien sabemos que lo más probable es que uno de los dos gane, no sabemos con cuánta distancia va a ganar precisamente ese candidato y por tanto es muy importante el guarismo entre un 57-43 o un 60-40 o un 63-37 porque de uno y lo otro depende la supervivencia política tanto de Janet Jara como el control de la derecha durante el gobierno eventual de José Antonio Cast. Es importante también, o sea, esta tercera semana ha sido divertidísima, porque después del debate de Archie lo que pasó fue que Cast, como que producto de su mal desempeño, empezó a abrirse determinados forados dentro de la candidatura y Janet Jara cambió de estrategia. Es decir, ella efectivamente ya dejó de asumir que va a ser presidenta, más o menos como que tiró la toalla en ese sentido y dijo ya no seré la próxima presidenta en esta elección, pero lo que sí haré es convertirme en la líder de la oposición. Entonces, en vez de atacar el plan de gobierno de José Antonio Cast, lo que voy a hacer es atacar al candidato y figura Cast, porque, tal como lo hemos dicho millones de veces precisamente en este canal, en el país presidencialista en el cual vivimos, lo que importa es el presidente, el resorte principal de la máquina es el presidente. Por lo tanto, atacando al presidente, se ataca al gobierno, se atacan las propuestas, se atacan las ideas. Y si José Antonio Caz no sabe qué hacer con la migración irregular, y le preguntan y él no da una respuesta satisfactoria, ya sabemos de antemano que su gobierno será malo. Entonces, como ya tiene ese diagnóstico, Janet Jara simplemente se posiciona sobre él, le quita espacio al Frente Amplio y comienza esta cosa muy entretenida de los políticos, que es el cambio de chaqueta correspondiente para seguir manteniendo sus cuotas de poder. Y lo hemos visto, han habido algunas reflexiones particulares en algunos medios, sobre todo el Mercurio, que ha querido decir qué va a pasar con el Partido Comunista. Va a haber una alianza entre el PC y el PS para de alguna u otra forma aislar al Frente Amplio. El PC se dio cuenta que el Frente Amplio no tiene la transversalidad territorial suficiente como para enfrentarse a nivel nacional a una candidatura de derecha, porque lo que efectivamente el Frente Amplio no tiene y lo que Boric y por tanto de lo que Boric como candidato presidencial va a carecer en el año 2029 es de una transversalidad territorial. El Frente Amplio existe en Santiago y en Valparaíso y en Antofagasta y en algunas partes de La Serena y tiene una senadora por el Maule que se llama Beatriz Sánchez, pero nada más. No, de ahí hacia el sur no aparece tanto, no aparece con la masividad, no supera el 20%. Por lo tanto, parece que son mejores socios el Partido Comunista con el Partido Socialista y la estrategia, el giro de Jara de empezar a enfrentar a la figura de José Antonio Caz es precisamente querer convertirse en la líder de esa oposición, porque de alguna u otra forma intuye que le puede ir mejor electoralmente que el mejor resultado que tiene el Frente Amplio, que son los 4.600.000 votos que obtuvo Gabriel Boric en el año 2021. Entonces, si Jara supera esa cifra, evidentemente se va a convertir en la candidata de la oposición más competitiva para enfrentar al contrincante de José Antonio Cast, porque lo que no va a ocurrir el año 2029 es que la derecha se mantenga homogénea. Eso no va a volver a pasar porque no va a haber un antecedente como el rechazo. Nosotros en esta próxima elección del día 14 de agosto, revisen si fueron concejales de mesa, revisen si pertenecen a la lista de las nóminas, los suplentes de los distintos vocales de mesa. Hay gente que llega a votar y dice, oh, sorpresa, salí designado vocal, oh, me tengo que ir, pero no me puedo ir porque si no pago una multa entre 3 a 5 UTM, por lo tanto, evidentemente no es la idea llegar a ese nivel de desinformado al local de votación. Así que infórmese respecto a su condición como ciudadano
que vota, ¿ah? Porque afortunadamente tenemos democracia en este país, y en ese sentido, lo que sí podemos decir hacia el futuro es que la derecha no va a tener el mismo nivel de homogeneidad que ha tenido detrás de la candidatura de José Antonio Cast como en 3 periodos presidenciales más. Porque no hay una figura que sea como la de José Antonio Cast para la elección del año 2029. Ahí van a explotar todas las derechas. Va a haber una derecha tipo Carter, va a haber una derecha tecnócrata, Evópoli, Felipe Cast, la hija de Piñera, va a haber otra derecha más disruptiva, como le llama Alberto Mayol, y que va a ser la de Kaiser, va a estar Parisi otra vez nuevamente en la papeleta, o alguien como él, si no es Pamela Giles. Ahí entre medio se está posicionando Javier Olivares, que dice, bueno, si ya Kaiser fue candidato con 36 años, ¿por qué yo no? Que soy más conocido, entre comillas. Entonces la derecha, después de que elijan a Cast como el líder, que ha sido el proceso que ha ocurrido durante esta campaña, se va a atomizar nuevamente en una multiplicidad enorme de candidaturas y de liderazgo, porque ese es el gran mal de la fronda aristocrática, que muy bien avisorado por Góngora, por Augusto Góngora, si no me equivoco, el autor de... No, por Alberto Edwards Vives, quien escribió ese inmenso libro que dijo, bueno, aquí la frase tanto cacique para tan poco indio, se plasma en la derecha chilena, que siempre vive en una permanente guerra civil. Entonces, como Jara ya visualiza esa opción, como ya los conoce de alguna otra forma, como sabe que el liderazgo de Kast se va a atomizar muy pronto, producto de que el antecedente del rechazo solamente antecede a esta elección, porque después de la elección de Kast vamos a bajar de un 62%, eventualmente un 58, un 56, que es lo que están diciendo las últimas encuestas. Entonces ahí ya con eso la derecha ya tiene que buscar otras formas de seguir siendo mayoría. Y en esa lucha es donde Jara puede adoptar una posición delantera, porque precisamente va a ser que en el antecedente va a tener mayor cantidad de votos que Gabriel Boric. Y no va a tener el peso de un gobierno que el 70% de los chilenos considera como malo. ¿Eh? Ese es y de los cuales sus principales objetivos o logros son precisamente aquellos que fueron liderados por Janet Jara. Entonces, en ese sentido, la candidata ha tenido una muy buena tercera semana, porque logró despertar muchos fantasmas del entorno de José Antonio Cast, logró revertir la imagen de que la izquierda iba prácticamente caminando hacia el cementerio, logró neutralizar el egocentrismo desolador, un egocentrismo inútil de Franco Parisi, que con esta tesis de querer comerse los blancos y los nulos, lo que hizo fue lograr el efecto contrario, digamos, que las personas comenzaran a tomar una mayor cantidad de posición política, porque precisamente votar blanco es decir voto por Franco Parisi. Y eso no se sostiene mucho en el tiempo, sobre todo si lo que se ha visto fue una guerra, un ego, un conflicto de ego entre Pamela Giles y Franco Parisi. Entonces, no me quiero parecer a Giles, no me quiero parecer a Franco Parisi, entonces en verdad la opción de votar nulo no la voy a tomar, porque sería abonar la teoría de solo un 20% de la población. Entonces, con ese paso en falso de Parisi, que ya empieza a perder el respaldo para poder ser candidato eventualmente hacia el futuro, todo ese abono va para Jara, y bueno, Kast tuvo un mal desempeño en el debate Archi, desapareció de las conferencias, dejó de tomar esta posición ofensiva, se la pasó a sus voceros, y sus voceros se mandaron, pero flor de mal trabajo. El vocero Mesa, que fue ahí a CNN, y para no querer decir que él no estaba de acuerdo con el indulto a Krasno, se le ocurrió deslizar que podría existir eventualmente la posibilidad de que se pudiese indultar a personas que cometieron abusos en contra de niños. Entonces, 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 ¿qué hay en la cabeza de Mesa que no tiene la capacidad de poder
detener su propio pensamiento antes de que Mónica Rincón le haga pisar el palito y decir la peor cuña que ha tenido la derecha en toda la campaña. Porque lo que ha ocurrido es que después de esa cuña del diputado Mesa, la campaña de Kast, entre que se paralizó y cayó en una trampa y ya se ha encontrado inmovilizada y no ha podido salir de ese espacio en donde ya no es capaz de ofrecer soluciones, sino que simplemente tiene que empezar a responder sus propios errores. Y eso es un punto muy frágil, porque en ese punto frágil estaba la candidata Jara, y salió de ahí. Y ahora la candidata Jara se puso digamos, la guerrera, salió a morder al candidato Kast y lo ha logrado muy eficientemente porque día a día o cada 3 días va saliendo encuestas, va saliendo información en donde se explica que su distancia se va reduciendo lentamente y por tanto su capacidad atractiva electoral aumenta. Y en eso el comando de Kast, digamos que no ha podido salir de esa trampa semántica. Porque porque ahora tiene el peso de gobernar. Sí, en ese sentido Jara fue muy hábil. Le dijo, bueno, yo ya no voy a ser presidenta, entonces si ustedes van a ser quienes gobiernen, gobiernen, po, ¿ah? Respondan, po. Y con el respondan, po, que hizo popular en la campaña, si al momento de gobernar las respuestas del gobernante, en un país como el chileno, excesivamente presidencialista, extremadamente jerárquico, clasista, tercermundista y todas las características latinoamericanas presentes, puesto que a nosotros también nos afectan los fantasmas del caudillo, que el candidato presidencial responda a todo depende, no es ningún tipo de buena, no puede salir ningún tipo de buena campaña ahí. Un gobernador regional puede decir depende, un senador puede decir depende, un diputado puede decir depende al punto de relativizar cosas esenciales como lo hizo por ejemplo el diputado Mesa, pero un presidente no puede decir depende. Entonces, que Kass no responda y que se mantenga en esa posición de no responder durante más de una semana está empezando lentamente a agradar. Ahora, ahora dar su apoyo, su convencimiento y su capacidad de poder decir, bueno, soy mayoría, y no solamente soy una mayoría del 50% más uno, sino que además soy una mayoría cultural. Entonces, Jara, con su cambio de táctica, con su dejar atrás el buenismo tan característico del Frente Amplio, en donde ve colaboración en todas partes y donde que hay que entrar en armonía con el universo y con la naturaleza y por tanto con todas las personas, muy del tono de Winter, como muy ese tono como soy amorosa y por tanto tratémonos todos amorosamente y porque yo soy la reina de los acuerdos. No, votó ese personaje y ahora es una mujer mordaz, directa y al callo. Su franja evidentemente ya no importa, porque ya no importa qué es lo que proponga Jara en el control de las fronteras, no importa lo que proponga Jara como medidas económicas, porque que tomó unas de Toa, que tomó unas de París y que encontró unas buenas de Matei, y entonces al final ya es una torta Jara, y, y en ese sentido hay demasiados ingredientes y poca claridad programática, pero como no tienen la carga de gobernar, porque no cuenta con las mayorías en las encuestas, no tiene que dar ese tipo de respuesta. Porque yo me pregunto, ¿cuántos de los partidarios de Jara saben cuál es la propuesta de Jara para el control de la frontera? ¿Cuántos de los partidarios de Jara saben cuál es la propuesta de Jara? Pero es una propuesta en serio. No, no como, ay, voy a controlar la frontera y voy a poner más pacos. No, o sea, más señores carabineros, disculpen. Sino cuántos partidarios conocen efectivamente el plan de gobierno de Janet Jara. ¿Importa que Janet Jara tenga un plan de gobierno? Muchos se reían de Kike Mujica en redes sociales porque Kike Mujica dijo, bueno, no importa quién va a ser el ministro de Hacienda Janet Jara porque todos sabemos que no va a ser elegida. Y la gente indignada escribía, pero ¿cómo este periodista está diciendo eso? Porque en verdad, ¿cómo él puede saber antes la elección? Y asignándole un montón de cosas cuando en verdad
Quique Mujica dijo algo, pero esto es completamente evidente. O sea, no interesa el ministro de Hacienda Janet Jara, porque las posibilidades de que Janet Jara sea lo designe son del 5%, del 3%, del 4%, dependiendo de la encuesta que se mire. Entonces, en ese aspecto, Janet Jara ocupó esta máxima del karate, digamos, ocupar la fuerza del enemigo para realizar su movimiento. No desgastarse ella, porque ella tiene que guardarse para ser futura oposición. Entonces, crea su personaje antes de convertirse en oposición para que una vez que Kast esté en el gobierno y ella esté en la oposición, liderándola por la cantidad de votos que va a tener, no tener que convertirse nuevamente en otra persona, porque ya Janet Jara hemos visto como 50 versiones de ella. La versión preprimarias, cuando era ministra, la versión de las primarias, la versión en que se puso chora con Toa, la versión en que mató a Toa en dos debates que hubo, la versión en que era amiga del gobierno, después pasó a ser enemiga, no enemiga declarada, pero una mujer fría con el gobierno, que no sabía si salir o no salirse del Partido Comunista. Al final no se salió del Partido Comunista porque inteligentemente observó. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no lo hacía? Porque efectivamente ella necesita una estructura partidaria para seguir sobreviviendo como la opción opositora más potente electoralmente del gobierno de José Antonio Cast. Porque, ya lo hemos dicho, lo que va a ocurrir con la derecha es que la derecha se va a atomizar y se va a convertir como en cinco derechas distintas con la cantidad y con el volumen de votantes que va a tener. No hay otra figura como José Antonio Cast en la derecha. Tal como antes no existía otra figura como Sebastián Piñera en la derecha. Entonces, cuando fallece Piñera, la derecha se vuelve otra derecha, porque no existe ese imán que significaba Sebastián Piñera en la derecha liberal en Chile. Y ahora se cambió de imán y pasó a ser José Antonio Cast por tener un nivel de coherencia mayor que el votante de derecha premiaba y por tanto lo convertía en el primus inter pares de todos los miembros de la derecha, pero una vez que el gobierno ya pierde su capacidad de imantación hacia el resto, porque no puede ser reelecto presidente. Y las perspectivas de que Kast sea candidato en el año 2033 son, va a tener como 75 años, entonces ya hay, o 70 y, no sé, 72, y por tanto va a estar fuera de carrera con esa edad, teniendo opositores tan jóvenes. Entonces, en ese sentido, Jara está haciendo un buen juego, centró todas las fichas en Krasnov, le hizo pisar el palito a Mesa para ponerse a explicar tonterías y hace ver muy mal a Cast hacia el final de esta semana, que está muy divertida. En todo caso, mañana o sea, mañana, hoy día en 20 horas más es el debate, debate el cual vamos a tener que estar extremadamente atentos, eh, porque todos los movimientos van a significar votos. ¿Ah? Si Jara mantiene esta posición belicosa, pero se pasa de rosca, ah, pierde el 40% que ya tienen las encuestas. El aforismo 40-20, 37, 63, 45, 55 es muy importante. No solo porque permite garantizar con cuánta línea de crédito cuenta el gobierno, de cuánta extensión puede ser su luna de miel, qué tan fuerte es la posición de Kast como líder de la derecha, y qué tan fuerte es la posición de Jara como líder de la oposición, tomando en consideración además que no existen mayorías claras en el Senado y que las fuerzas políticas continúan extremadamente fragmentadas. O sea, es muy interesante el tipo de resultado que puede existir hacia la segunda vuelta. Ahora, había una columna muy interesante de Daniel Matamala, que hizo como un símil entre el depende de Kast con el paso de Bachelet. ¿Ah? Como Kast ya está empezando a dibujar su liderazgo, y el no dar respuestas contundentes lo llevan a que ese liderazgo ya empiece a diluirse. ¿Ah? El mejor momento del liderazgo de Kast fueron las 2 semanas de segunda vuelta, las 2 primeras semanas de segunda vuelta, porque después
Kast va a empezar a perder liderazgo y no va a dejar de perder liderazgo hasta el final de su gobierno. Y por tanto, qué terrible, porque el presidente simplemente va a vivir en un constante naufragio. Y yo creo que esa tesis que postula Matamala, que lo hace en su columna del diario La Tercera, puede ser posible. Se titula Salvado por la Campana. ¿Ah? Como un candidato y posteriormente como un gobernante, lo único que va a querer es es una búsqueda desesperada de tiempo, porque no tiene un plan consistente, estructurado, pensado para el hecho de gobernar. Ahora, yo tengo mi crítica a esa postura. Primero, es una crítica altamente exigente. O sea, pretender que el presidente tenga la solución respecto a todas las cosas de la vida de la nación es algo que me parece exagerado. ¿Por qué? Porque en esa visión eh, en donde constantemente se solicitan cosas al Estado y el Estado tiene que responder. Primero hay una dinámica que se parece mucho a la dinámica de consumo. Es decir, yo voy, compro un servicio público, uso un servicio público que tiene que cumplir con determinados estándares y así nada más. O sea, tú me lo entregas, el Estado me lo da y listo. Y yo decido si me satisface o no y por tanto decido por quién creo que mejor administra ese servicio público. Sin embargo, el Estado tiene una complejidad mayor a la de una simple relación de compra. Yo pienso que la gente en Chile, producto de la imposición del modelo neoliberal, de la habitualidad con que el modelo neoliberal se ha impregnado en nuestra vida, con la expansión que tiene, o sea, somos el mercado latinoamericano que más desarrollado tiene el mercado de la última milla. El 45% de las personas no sale de su casa para realizar compras. O sea, nosotros somos, bueno, además de ser el país más tecnologizado del continente, contando con una de las velocidades de Internet más rápidas del mundo, y con un mercado de emprendedores extremadamente relevante en términos de ocupación del mercado laboral y al mismo tiempo con un Estado que compra y compra y compra como 9.000 millones de dólares al año y por tanto incentiva este mercado laboral de emprendedores, tenemos personas que viven en un entorno de compra, de adquisición de servicios, de prestación de productos inmensa. ¿Ah? Y eso va condicionando el comportamiento político de la población. Y por eso un candidato como Parisi, que no tiene mayor reflexión social, que no cuenta con un bagaje ideológico, intelectual, una forma de interpretar la sociedad que no sea más allá de sus narices, de sus narices, le va muy bien. ¿Ah? Porque efectivamente el candidato Parisi, si uno le pone a hablar del amor, del cariño de la sociedad, no creo que sea capaz de hilvanar algo más allá de 5 frases. Y no porque no porque no pueda, sino porque no lo ha estudiado y porque no lo ha ofrecido en sus 3 campañas presidenciales. Marco algo más de profundidad tiene, pero sigue siendo un hombre esencialmente performático. La candidata Jara sí tiene una visión de sociedad. El candidato Kast sí tiene una visión de sociedad. Piñera tenía una visión de sociedad así, como media conformada por las casualidades, pero la existencia, el fortalecimiento del mercado neoliberal chileno le sirvió para que no necesitase de tanta profundidad para que la gente lo considerara como una opción válida. Entonces, ese, 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 esa característica de la exigencia que se le pide a los políticos chilenos en torno a su visión de la sociedad, que es muy poquita. O sea, el presidente Boric tampoco tiene una forma muy compleja de ver la sociedad, hace que nuestra relación con el Estado sea prácticamente o muy parecida a una relación de consumo. Ahora, como decía, el hecho de exigirle eso al Estado, entonces, por lo tanto, pedirle a Kast que responda inmediatamente cómo va a expulsar a 330.000 personas del país, yo no sé por qué un periodista no se detiene antes a pensar en la complejidad de la respuesta que está pidiendo. Porque expulsar 300.000 personas, uno, no es sencillo, dos, no es barato, tres, requiere en,
en el Estado, o sea, dentro del Estado, de la participación de una cantidad enorme de instituciones. O sea, Gendarmería, la Policía, la PDI, el Servicio Nacional de Aduana, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea. O sea, podríamos por lo menos hablar de 10 instituciones, por lo menos hablar de 20 departamentos y quizás cuántos funcionarios salen en el listado para echar a una sola persona. Entonces, ¿por qué los ciudadanos chilenos no cuentan también con ese conocimiento? ¿Por qué no su exigencia, y yo creo que esa es la crítica que se le podría hacer a los debates presidenciales en Chile, siempre tienen que llegar al punto del sí y el no? ¿Sí o no? ¿Usted considera que esto es sí o no? Y claro, y las respuestas tipo depende como CAST no son interiorizadas por la sociedad, no pueden ser leídas en un contexto diferente que no el que no sea el de una relación de consumo y por tanto en la necesidad de una satisfacción inmediata. Y eso es una falencia del sistema electoral chileno porque nosotros tenemos problemas que son del tipo estructural. El país no tiene problemas del tipo superficial. El país no necesita de un maquillaje. El país necesita de un esencial cambio de estructuración de sus relaciones de vida entre sus distintos miembros. O sea, si la nación tiene un 20, si la nación tiene un 20% de la población que cuenta con algún tipo de afectación de carácter mental y que por tanto no vive su vida tranquila, y estamos hablando de 4 millones de personas, hay un problema de carácter estructural. O sea, nuestra forma de vida es esencialmente conflictiva, depresiva, triste, nostálgica, melancólica y difícil. Si la nación tiene un 70% de personas que se encuentran sobre la línea del sobrepeso, hay un problema en cómo la gente se está alimentando, porque lo que debiera ocurrir es que ese 70% debiera ser las personas que están en un rango adecuado de peso. Y por tanto la prevalencia de enfermedades crónicas, producto del sobrepeso que se lleva durante años, debe ser menor. Ahí hay un problema de carácter estructural. Eso no se soluciona regalándole medicamentos para bajar de peso a 4 millones de personas o metiendo la obesidad en la lista GES. No se soluciona de esa forma porque solucionarlo de esa forma implica seguir acentuando el carácter prestacional del Estado. Y el Estado, y obviamente, y el Estado no puede ser observado como una empresa porque el Estado no es un prestador de servicios. El Estado es un organizador de sociedades. Las sociedades lo que hacen es estimular o desincentivar determinadas actitudes para que se realicen o se dejen de realizar determinados hechos. Si yo quiero controlar la violencia y quiero declarar el porte de armas como un delito, lo que estoy haciendo es diciéndole a la sociedad los problemas no pueden ser solucionados mediante el uso de armas de fuego. En Estados Unidos no existe esa concepción en la sociedad. Y el mercado, bueno, y el mercado norteamericano tiene la opción de que tú vas al supermercado y compras precisamente un rifle, un revólver, no sé, una bazooka. Y bueno, si sacías tu sensación de inseguridad comprándote eso o sales a cazar, qué sé yo. Pero el contexto cultural estadounidense es muy distinto al chileno. Entonces, los estadounidenses tienen su forma de solucionar las cosas y los chilenos tienen su forma de solucionar las cosas. Y entenderlo así nos va a permitir a nosotros dar una mejor respuesta a ese tipo de problemáticas, que la problemática no es el porte de armas, sino que son los niveles de violencia en Chile y el mercado ilegal que se ha producido en torno a las armas, porque la gente está siendo esencialmente más violenta que antes. Si hay un 20% de la población que tiene trastornos de carácter mental, impeditivos de una condición de felicidad en su vida, evidentemente tenemos un problema, que es la agresividad entre nosotros. Entonces, cuando Cast dice,
Sí, lo que pasa es que vamos a invitar a la gente a irse. Está tocando esa fibra, porque la fibra que toca es el incentivo o desincentivo en la toma de decisiones de determinados grupos poblacionales. Entonces, él lo que quiere decir en verdad es que va a incentivar a que eh, la gente que se encuentra en una situación migratoria irregular en Chile tome la decisión de irse por sí sola porque en el panorama observa que sus condiciones de vida se van a ver adulteradas de manera adversa cuando José Antonio Cast sea presidente. Entonces, para no tener un problema futuro, esta persona va a tomar la decisión de irse del país de manera voluntaria. Ya, ¿eso lo puede explicar Cast en un debate en Archie con Connie Santamaría gritándole encima? No. ¿Lo puede explicar Cast en Mesa Central con Iván Valenzuela interrumpiéndolo cada 5 minutos? ¿Cada qué? ¿Cada 5 segundos? No. ¿Lo puede explicar José Antonio Cast en una radio con Janet Jara al frente diciéndole que él tiene un problema en relacionarse con las mujeres? No. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar la complejidad de esos problemas? ¿Cómo vamos a entender la complejidad de nuestros problemas estructurales como sociedad chilena si no dejamos que ese tipo de pensamiento más reflexivo impregne y se inserte en nuestras discusiones políticas y con ello podamos analizar o tomar mejores decisiones o votar por mejores candidatos? Ricardo Lagos tenía una forma de pensar sistemática y cambió la realidad del país desde que promulgó, por ejemplo, la ley de concesiones públicas del Ministerio de Obras Públicas cuando fue ministro en 1992. Y cambió la realidad del país. O sea, dotó al país de infraestructura que además fue impulsada por el crecimiento económico de Patricio Elwin, por las decisiones que tomó Eduardo Frei. O sea, cuando Frei dice, bueno, vamos a concesionar eh, todas las sanitarias de Chile, menos Hemos y ESMAPA en Maipú, pero toda la distribución de agua potable en Chile va a ser concesionada, él está tomando una decisión pensada, racionalizada durante muchísimo tiempo, que lleva a que el 98% del agua que se consume en Chile a nivel residencial sea potabilizada. Estadística que no tiene ningún otro país en América, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, ese tipo de decisiones toman años, son pensadas y solucionan un problema estructural, porque ahora en Chile, ¿cuánta gente se muere de cólera? De cólera, nadie. Entonces, y ahí solucionamos el problema que había que la gente cocinaba y, digamos, cuando era verano había un ataque de cólera y morían 40 personas todos los veranos antes de 1998. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos resolver nuestros problemas estructurales, tenemos que permitir conversaciones estructurales. Y es lo que no está haciendo, es lo que Matamala con su columna, en donde pide que a Cas en 2 segundos sintetice toda la información posible que no es capaz de aceptar el votante, que no le entra a la cabeza del votante, del panelista, del columnista, de la persona que habla en la radio, ni de Mochati, porque no existe la voluntad de poder tragarse esos problemas, analizar esos problemas, tomarse el tiempo de analizarlos y finalmente buscar una forma de solucionarlo. El mismo José Antonio Caz se ve atrapado en sus palabras porque sabe que tiene que dar una respuesta que sea convincente, rápida, efectiva, satisfactoria, todo en 15 segundos. No se puede. No se puede porque el problema es estructural, no es estético, no es performático. Y sí, Cara está haciendo un acierto, está, eh, 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 está bien, está presentando una oposición de carácter performática, del mismo tipo de oposición que estableció Gabriel Boric en su momento. ¿Y cuál fue la consistencia del gobierno de Gabriel Boric? Ninguna, porque las expresiones performáticas tienen el problema que se disuelven en el tiempo. Si yo soy opositor al otro, porque sí, porque el otro en algún momento no estuvo de acuerdo con lo que yo quería,
No estamos construyendo ningún tipo de sociedad. Se hizo viral un video de Baradit, del escritor Jorge Baradit, ex constituyente Jorge Baradit, en donde decía muchas cosas, que Kast era muy malo, porque esa es el, el- el retorno al voto al anticastismo, que es lo que está marcando esta última semana. Pero el retorno al anticastismo y el retorno al anticomunismo y el retorno al antiderechismo y al antipinochetismo y a todos los antis posibles, lo único que hacen es que no podamos solucionar los problemas políticos estructurales de la nación. Entonces, tarea para la casa, personal, de todos, no sé, o de reflexión por último, es de qué manera la sociedad chilena puede permitirse tener mejores diálogos políticos, porque prácticamente esta campaña ha sido estar en el barro, no un mes, sino que estar en el barro desde el año 2017 en adelante. Creo que con esta elección se cierra un ciclo del despertar de los temores, de la creación de nuevos fantasmas, de un cambio de clivaje. Ya no nos define el sí y el no, nos define la posición respecto al estallido, que está muy manoseado teóricamente. He visto algunas extracciones de videos de Pablo Ortúzar, que ha salido a hablar y decir que el estallido, una expresión de delincuencia, y que contó con el patrocinio del Frente Amplio que amparó la violencia. Ya. Y eso es convertir en una batalla retórica un hecho sustancial. Y el hecho sustancial es que el país no ha resuelto la profunda desigualdad en la que vive. Desde hace 6 años no se ha resuelto ningún problema que generó el estallido. Entonces yo no soluciono los problemas del estallido convirtiendo el estallido en un monstruo. Porque ya hemos dicho anteriormente en este mismo canal, los problemas se sumergen y en algún momento vuelven a salir si no son solucionados. Si la gente siente que este país es injusto, la solución a ello es hacer este país más justo. No es decir que la petición de injusticia fuera expresada de la forma que fuese, no era válida, era violenta, no era posible, rompe las reglas del juego democrático, cuando en verdad la sociedad no nace democrática. A la sociedad se le enseña a ser democrática con el tiempo. Y si la sociedad en algún momento decide no seguir siendo democrática, bueno, hasta ahí no me llega el discurso. Y la sociedad de Chile, oh, sorpresa, ha decidido dejar de ser democrática en 1973, en 1925, 27, en 1891, en 1822, en 1818, en 1829, en 1851. Entonces, tampoco es que el chileno nació republicano y demócrata porque sí. No, eso se enseña, eso se practica, eso se habla. Y la sociedad elige ser democrática porque confía en que la democracia va a tener mejores opciones, pero con este tipo de discurso es medio difícil que la gente sea genuinamente democrática. Y el mismo Ortúzar se asusta con Kaiser y dice, no, pero es que Kaiser rompe las reglas del juego democrático. Pero Kaiser, como lo hemos dicho también en videos anteriormente, Kaiser responde a una demanda social urgente, que es el fantasma de la violencia que quiere ser legítima. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto caótico. O en la interpretación de 1.000.000, la votación de Kaiser fue 1.799.485 personas están de acuerdo con la idea de que Chile se cae a pedazos, que es una tesis fundamental dentro de la campaña de Kaiser y de la campaña de Gast. O sea, si 4 millones de personas piensan que Chile, si 4 millones y medio de personas piensan que Chile se cae a pedazos, la solución para revertir ese argumento, esa posición o esa impresión, no es decir que son tontos, que son idiotas, que son estúpidos, que no ven la realidad, que el IPSA ha crecido un 6% en el año, un 35% en el año. Entonces, no, ese no es un problema performático, estético, estadístico.
es un problema mucho más profundo. Esa era la reflexión de este video y este era el comentario que quería hacer respecto a la campaña. Vamos a transmitir eh, el debate, vamos a transmitir en vivo el debate, así que si gusta, por favor, nos puede seguir. A partir de las 8:30 de la tarde van a haber 5 periodistas, 4 rondas de preguntas, 2 horas y media está proyectado que dure este debate y por supuesto habrá un video conclusivo de la última batalla entre José Antonio Caz y Janet Jara. Así que sin más, tenga una buena tarde, tenga una buena noche, tenga un muy buen día y nos vemos. Hasta luego. Que esté muy bien.